a este nuevo encuentro a Puro Cáncer. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, lo voy a presentar. Es Charles Viescas Rodríguez, counselor, egresado en Olo Sánchez Bodas, con más de 10 años de ejercicio de la profesión. Está especializado en desarrollo personal, pareja, familia, dislexia, neuropsicoeducador, diplomado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y socio fundador del equipo interdisciplinario Dyslexia Counseling. Bienvenido, Charlie, y bueno, acá estamos dispuestos a escucharte en este miércoles a Puro Counseling. Bueno, muchas gracias y un placer de estar acá en este living, como me gusta, ¿no? Forma- Formalizarlo así bajo ese concepto de living y de charla para todos, con lo cual, en ese sentido, eh, me permito esto hacer una suerte como de encuadre, si les parece, en el sentido, eh, aparecieron caras conocidas. Hola, S. Y poder establecer acá una cosa fluida, una charla de ida y vuelta sobre el tema que vaya tratando, eh, pretendiendo eso, que sea realmente una charla fluida, libre, preguntas, no es una clase, no es un monólogo, es una charla. Así que, no sé, a ver cómo estamos de tiempo. Ahí hay alguien todavía en la sala de espera. No, yo no veo ninguno, ya admitimos a todos. Sol Fernández, dices. Ay, si lo podés, yo no lo veo. Dale, dale, Ah, Rocco, ok, lo No, sí, podés sí. admitir. ya fue admitida, pero está tratando de ingresar. Ella, se ve que Ah, tiene alguna conexión lenta. ok. Este, bueno, justamente abriendo el living es esto. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en estos momentos? Mitad de semana, llegando acá para hablar a puro counseling. Ahora te veo, Lucila, ¿cómo estás? Hola Charlie, hola a Están todos. Pueden desmutearse. Prefiero que estemos desmuteados, que seamos libres de estar y de ser. ¿Mm? Así que el que quiera decir algo, cómo se siente, si llegó con la lengua afuera, si está, cómo se siente, cansado, aburrido, expectante. ¿Cómo estás, ese? Dale. ¿Cómo estás, Charlie? Buenas tardes a todos. Entró un ratito porque hoy y media tengo una reunión, pero quería aprovechar un momentito, aunque sea, Bueno, escucharte. bueno, gracias. Aprovechando este entretiempo mientras se siguen sumando por ahí algunos más, los invito para aquellos que por ahí no tienen papel y lápiz, esto me hace acordar a las viejas épocas, saquen una hoja. Papel y lápiz, vamos a hacer después un trabajito, así que los invito a que tengan a mano papel y lápiz. Eh, por ahí te lo perdés ese porque va a ser un poquito más adelante de la charla, pero bueno, se hace lo que se puede. Bueno, atentos entonces a lo dicho. Voy ahora a compartir pantalla. No voy a compartir pantalla, voy a compartir pantalla solamente para este momento donde vamos a introducirnos con una melodía que oficia como de centramiento, de poder estar y anclar un poquito en este aquí y ahora, ¿sí? Recordamos que el concepto, la idea de esta charla, que si recuerdan el título, es una mirada a la esencia de la dislexia y dentro de la dislexia, dentro de lo que es hoy el gran paraguas o sombrilla de la neurodiversidad, que tanto se habla, que tanta vigencia y actualidad tiene y que lamentablemente mucho se habla, pero por ahí poco se practica y a veces eso produce lo que produce. Ya nos vamos a adentrar en eso. Pero bueno, como dije a modo de asentamiento, comparto una musiquita como para anclar en este momento.
¿Sí? ¿Les parece? Vamos. Dale. Los invito a que se cierren los ojos y puedan sentarse cómodos y escuchar y dejarse llevar por la melodía.
Bueno, se durmieron todos, ¿no? Hermoso. ¿Cómo está? Justamente le iba a preguntar eso, una palabra que identifique cómo sintieron esta melodía en este momento, hoy a las 19:15 de la tarde de este miércoles 15 de octubre. Hermosa, dice Lucila. ¿Alguien más que agregar? Más placentera. Placentera. Bien. Tranquilidad. Tranquilidad. Hola, Ricardo. Se entrecortó, no escuché. ¿Cómo? Volar un ratito, ¿no? Es como Volar un desconectarte. ratito. Sí. Calma, dice Adriana Sánchez. Mm. Ujú. Y comparativamente a ese estado antes de Me llegar a remitió a esta... memoria. ¿Cómo? Me remitió a memoria, ¿no? Más allá de que vos, Charlie, dijiste para estar presente, es como que me llevó, vengo de familia de Thanos, ¿no? Entonces por ahí este ritmo, estas músicas me lleva ahí a esos lugares tranquilos. Ok. Pero te lleva, bueno, a cierta calma, tranquilidad. Bueno, ¿cómo? Como Bien. un disfrute, como una memoria, pero de Disfrute. disfrutar. Ujú. Bien. A mí me conectó con la travesura divertida. La travesura divertida. Claro, te remitió a la película. No, no sé cuál es la película, no la vi. La vida es bella. Ah, no, ni me acordaba de eso. Justamente, No la- travesura divertida, sí, ¿no? ahora, sí, sí, sí. Pero Con no disfrute, conecté con aire la libre y película. sol. Mirá, Valeria, ¿a dónde se fue? Disfrute, sol, qué bien, lindo. Bueno, ¿esas emociones estaban antes de llegar acá? No. No. Desmutéense porque la idea es que tengamos una charla, no pretende ser una clase, así que hablemos del tema, cómo impacta en nosotros esto de la música, del estar, cómo está nuestra emocionalidad, cómo estamos, cómo nos sentimos. Porque la idea de esta charla, justamente hablando del título, que era una mirada sobre la esencia de la dislexia, el nombre que le puse de la esencia de la dislexia justamente tiene que ver en relación a aquello que decía el Principito, que lo esencial es invisible a los ojos. Y nada menos que conectar con esto de la emocionalidad, pero antes de entrar en lo particular, vamos a lo general, de lo general a lo particular. Y dentro de lo general, lo que decía antes respecto de lo que es hoy, la neurodiversidad, de la cual tanto se habla y poco se conoce o peor aún se practica, ¿no? Entonces, la neurodiversidad la podemos poner dentro de abajo de un paraguas o de una sombrilla donde existen, ¿sí? Los cerebros neurodivergentes, ¿no? Para lo cual definamos un poco o busquemos o armemos entre todos qué, qué nos viene cuando escuchamos neurodiversidad. ¿Qué les viene? Diferencias. Sí, Diferencias. Bien, diferencias. como una forma distinta de percibir o de conectar las ideas neurológicamente. Bien, bien, Ingrid, bien. Ujú. Claro, con diferentes mentes, no sé, como diferentes, a eso digo, a lo que se refiere la palabra neuro, como esa. Neurodiversidad. Bueno, una definición de neurodiversidad o un concepto en cuanto a lo que es la neurodiversidad es una forma de entender el funcionamiento del cerebro humano, pero justamente desde una perspectiva de diversidad, no de dificultad, de diversidad, no de dificultad o de déficit, ¿sí? Claro, Que es uno de los aspectos donde la dislexia, por ejemplo, está dentro de ese colectivo. Decía de ese paraguas, debajo de ese paraguas tenemos a la dislexia, tenemos a la TEA, el trastorno específico. Fíjense cómo se los nombra desde el modelo
que hoy tiende a cambiar para empezar a mencionarlo de otra manera. No desde el trastorno, sino desde las condiciones humanas, neurológicas, que hacen que seamos diferentes. Distinto es que a vos te metan un sello que te digan, vos sos un trastornado porque tenés un trastorno de déficit de atención por hiperactividad. O vos tenés un trastorno del espectro autista. O vos sos disléxico porque tenés problema de comprensión y de lectura. O el síndrome de Tuareg. Bueno, todos estos están bajo ese paraguas, ¿sí? ¿Y por qué me viene a esto de poder compartir, de comenzar a conectar con esto de la música? Porque no menor, hay muchos conceptos, pero el concepto de la música y todo el tema de la onda vibracional, las frecuencias de determinadas músicas, hace justamente en lo neurodiverso, hay ondas que se llaman las ondas gamma, no es motivo de esta charla de hoy ni mucho menos, pero sí está comprobadísimo de que ese tipo de frecuencias permiten una mayor concentración para las personas, por ejemplo, con TDAH o con dislexia, ¿sí? Entonces, un neurocientífico, un neurobiólogo francés, justamente definía, y paso a leer, dice, cada uno de nosotros no es más que una variación de línea melódica del Homo sapiens. Imagínense esto llevado a un aula, donde existen 30 alumnos y un docente. Ergo, ¿qué vamos a encontrar ahí? 31 justamente melodías de Homo sapiens diferentes. ¿Cuál es el desafío hoy de los docentes en las escuelas en relación a lo neurodiverso? Y hablamos de inclusión, y hablamos justamente de inclusión y de incorporación, o sea, poder aceptarlos dentro, no solamente incluir. Si yo lo incluyo, pero no lo integro, el chico me queda colgado, me queda afuera. Ahora, no lo llevemos solamente al ámbito, los invito a reflexionar respecto a esto. Vuelvo a repetir, no pretende ser una charla, una clase, sino una charla. ¿Cómo pega esto? No solamente porque uno dice neurodiverso, escuela, y lo lleva al punto de lo que es un aula. En la vida misma, en cualquier ámbito social, ¿cómo pega la neurodivergencia, la neurodiversidad? ¿Sí? Por eso en el caso de la dislexia está dentro de que la dislexia es justamente lo llaman una dificultad específica del aprendizaje. Ahora, ¿qué ocurre? Que en lugar de ver ciertas condiciones neurológicas, qué distinto es cuando se lo pone con el sello de trastorno, que debe corregirse. La neurodiversidad reconoce que existen diferentes maneras válidas de poder justamente pensar, percibir, sentir y aprender. En este último, de aprender, en el caso de la dislexia, no es que el chico sea diferente. El chico, la persona, aprende diferente. Por eso es que en la ley, que hay una ley nacional, la 27.306, respecto de la dislexia, habla de la importancia de las adecuaciones, porque la persona con dislexia aprende diferente, no es que sea diferente. Y aquí empecemos a derribar algunos mitos que lamentablemente existen. Primero, la dislexia no es una enfermedad. Ergo, uno nace y muere con dislexia. No es una enfermedad. Y la dislexia no es una discapacidad, que lamentablemente en muchos colegios se le exige a determinados padres para el uso de las adecuaciones y demás, el tema el famoso CUD, el Certificado Único de Discapacidad. Cuando no corresponde,
Sí, aparece por una cuestión, digamos, técnico-administrativa, para que le puedan reconocer con las obras sociales y demás, pero eso ya es todo un tema administrativo que forma parte de los agujeros negros y complicados del sistema que impactan directamente en las personas, justamente por no incluirlas, por no tener en claro de cómo poder justamente estar atendiendo a esa neurodiversidad. Porque se viene del modelo viejo y el sistema es como lineal. Venimos del sistema donde todos teníamos un modelo de aprendizaje exactamente igual para todos. ¿Y lo neurodiverso dónde queda? Por eso hoy hay tantos problemas y tanta problemática en las escuelas. Y lamentablemente el sistema hace que tampoco los docentes estén, y no le estoy echando obviamente la culpa a los docentes, estoy echando la culpa en todo caso al sistema, que tiene que ver que justamente la ley dice que las personas con dislexia, las que deben llegar al diagnóstico concreto específico de la dislexia, son las psicopedagogas, ningún otro especialista, ni el médico, ni el neurólogo, ni el psiquiatra, la psicopedagoga. Sin embargo, de eso no se habla. Y es más, las psicopedagogas en ocasiones vienen y me dicen, Charlie, pero ¿sabes qué pasa? Yo soy psicopedagoga, pero yo sobre las DEA, las dificultades específicas de aprendizaje, que es un colectivo donde la dislexia es la principal porque es la más común, pero no es la única. Está también, y se llama dificultades, que eso se está tratando de modificar. Ya en otros lugares ya no se llama más trastorno o dificultad. Se habla de condición disléxica, pero decía, dentro de ese colectivo está la dislexia, la discalculia, o sea, el que tiene problemas con los números, la disgrafía, alguien que escribe tipo como los médicos que no se entiende la letra, la disortografía, que no guarda ninguna regla ortográfica, y todo eso es un componente de una realidad hoy en las aulas, pero no solamente en las aulas. Hoy también por datos de la OMS, que habla de que hoy por hoy a nivel mundial hay entre aproximadamente un 12-14% de la población mundial es disléxica y no lo sabe. ¿Alguien en la sala por casualidad es disléxico? Yo, ¿O percibe que puede tener algo? A ver, no, Claudia. yo fui diagnosticada. Primero fui mal diagnosticada de chica. Creían que tenía autismo. Entonces, bueno, está bien que ya tengo medio siglo. En esa época dislexia no existía, sino era. Otros le ponían otro diagnóstico. Y descubrí que era disléxica en una clase. Soy estudiante, ya estoy en mi última etapa de Counselor. Y cuando empecé a estudiar, un profesor psicólogo se dio cuenta. Mira. Y él me recomendó hacerme un estudio en el FLENI. Ujú. Hicimos test, todo, y de ahí me derivaron a un neurólogo. Y a partir de ahí, bueno, me recetaron esto, cuando tengo que leer o algo para estar más enfocada, porque estoy media hiperactiva también, que por ahí que esa era la confusión con el autismo. Y Ujú. bueno, de ahí empecé un camino y de lucha también, ¿no? Porque uno se va conociendo y vas viendo y esto ¿Desde cuándo estás con eso, Claudia? hace 3 años, 3 años. sí. Ujú. Y conociéndome más, buscando recursos diferentes, pero bueno, Ujú. es lo que hoy decía usted, acá el tema no somos nosotros, sino son los profesores, las No, no, docentes. no. Primero, no me trates de usted, por favor, que me vas a hacer más Bueno, viejo de lo vos. que soy. Bueno, yo me encuentro con eso. A ver, desde que yo empecé Sí. y de repente he hecho otras cosas,
me recibí del otro y ha sido casi como un poco diferente, con mucha lucha, porque esto lleva muchísimo el sacrificio que uno hace, más cuando tenés... yo ahora, a través de la terapia, mejoré mi fono, porque tenía problemas en fonética. Entonces, Sí. era ingresar en esto. Tu ruta fonológica. Sí, horrible, sí, sí, sí. Entonces, como que tengo que practicar más una palabra nueva, tengo que... Es un esfuerzo, pero bueno, a veces me pasa que no se conoce demasiado o que quizás docentes no tienen la capacidad, porque te dicen, bueno, no te voy a hacer leer. No pasa por una lectura. No. Son diferentes tipos de dislexia. Y hay días que uno está más atacado y otro día que está más... Es todo neurológico, ¿no? Totalmente. Bueno, gracias por compartir, porque lo que a vos te pasa, le pasa a muchos. Alguien puso por acá, leí recién, cuando uno se detecta disléxico de grande, obviamente hasta ahí termina siendo una persona sobreadaptada. Eso fue lo que puse yo. Soy Adriana, gracias. una adulta sobreadaptada que descubrió de grande que tiene TDAH con dislexia. ¿Ese sería tu caso? Es mi caso. Bien, A bien. través de mis hijos, en realidad, primero se lo descubrieron a mi hija más grande, a los 30 años, después a mi hijo más chico, y a través de ellos dos, bueno, era una TDAH sobreadaptada. Solamente cuando estoy como muy pasada, aparece la dislexia al escribir, o los espacios en las palabras. Sí, ahora después hacemos un repaso, digamos, de lo que son los predictivos de la dislexia. Pero justamente, alguien más que por ahí, porque puede pasar esto, nos ocurre en el equipo de trabajo interdisciplinario que conformamos justamente de Dyslexia Counseling, que muchas veces las personas, como el caso de recién, a través de los hijos, y también alguien escribió por acá en el chat respecto de que sí es hereditario, sí es hereditario. Hay un 90 y casi 100% de seguridad de que es hereditario. Por lo tanto, cuando a un hijo a través, por eso se triangula mucho desde de las escuelas, ¿no? O sea, llaman a los padres por un tema del hijo, por el comportamiento del hijo, etcétera, etcétera. Es a través del hijo que el adulto se entera que puede ser disléxico. ¿Por qué? Porque el componente hereditario, o sea, o por el papá, o por la mamá, o por ambos, que sean disléxicos. Pero hasta ese momento no lo sabían. Cuando empiezan a recorrer y van a lo que se llama el diagnóstico concreto, ahí llega un momento de como de alivio, porque hasta entonces había algo que estaba sucediendo, pero no sabían de qué se trataba. Tal cual, y Y como eso, Claudia me pareció ahora estudiando counseling, que se descubrió a través de mis hijos, pero ahí es claro, donde apareció toda la hiperactividad en mí y ahí me di cuenta que estaba sobreadaptada. claro. Yo también tengo mi hijo igual. Es tremendo. Sí. Sí. ¿Y cómo se sienten a partir del momento que fueron diagnosticadas? Yo mucho mejor porque lo puedo decir, porque yo no me sentía con el diagnóstico que me habían dado. ¿A Porque si dónde? bien tenía mucha creatividad u otras cosas que se me desarrollaban innata, o sea, ¿no? Porque también Bien, tenemos ese camino. ese Yo es me... ese es otro dato, ¿bien? O sea, cuando uno está sobreadaptado, ¿no? O sea, ve que sus capacidades... a dónde afecta a nosotros como counselors o estudiantes de counseling? Hablando justamente de puro counseling. Y ¿Qué es al lo que momento más de afecta a estudiar la la persona? lectura, la lectoescritura, Claro, pero desde el punto de vista psicoemocional, a dónde impacta? La frustración, las La emociones, frustración. cuando no somos, Bueno, a mí en lo personal, cuando me dicen, me hiciste una ensalada, me dan ganas de largar todo, irme,
tengo Claro. que respirar y ubicarme en tiempo y en forma porque me desorganizo. Y cuando me desorganizo, que Exacto. puedo Ujú. decir cualquier cosa ya me confundo más si tengo que dar un examen, ¿se entiende? Cuando Eh, uno no sabe, cuando justamente un concepto, y acá, a ver, nosotros como counselor, digamos, todo lo que tiene que ver con la teoría del enfoque centrado en la persona va impecablemente adaptada a poder acompañar a las personas con dislexia, porque es justamente algo que ataca, pero directamente a la persona, es en su autoestima. Una autoestima que está totalmente cascoteada, porque la persona no es validada y es etiquetada. Entonces, es etiquetada que es la persona que hace lío, que es hiperactiva, que no presta atención, que se distrae. Le genera al docente un quilombo hablando mal y pronto dentro del aula y empiezan las etiquetas. claro, o hacer algún trabajo grupal también con otros compañeros, Bueno, es terrible, porque otro, empezar sí, a bueno, diferir. otro dato de la realidad, porque, a ver, la dislexia en realidad, les paso a leer lo que dice, cuál es la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Dice que la dislexia es una condición de origen, por eso hablamos de condición, no de trastorno, no de trastorno, sino que es una condición de origen neurobiológico que genera dificultades específicas en la lectura y en la escritura, a pesar de contar con una inteligencia normal y tener acceso a una escolaridad adecuada. Y cuando hablamos del índice de inteligencia o el coeficiente de inteligencia, cuando se hacen los respectivos test, resulta que el nivel de inteligencia de los disléxicos supera la media normal. Con lo cual acá estamos en condiciones de poder decir que los disléxicos tienen una inteligencia que es superior a la media normal. Por eso también es importante este concepto de lo neurodiverso y de las capacidades, en el caso específico acá sí entramos de lleno en lo que es la dislexia, que tiene que ver con que la dislexia, ¿sí?, permite, o sea, no estar solamente enfocado en la parte del trastorno, sino de la condición, porque si bien hay una parte que es de déficit, producto de esta diferencia de tener las dificultades para la lectura y la escritura y demás, la buena noticia es que hay toda otra parte que es luminosa. No focalizar solamente en el déficit, sino poder incorporar también lo que son las potencialidades del cerebro disléxico, para lo cual lo importante es poder estar advertidos de lo que dice esa conducta de esto, de hiperactividad, de distracción y demás. Algo que vos dijiste por ahí, claro, que a vos, que el psicólogo te detectó y se dio cuenta de que algo pasaba. Bueno, Sí. buenísimo, porque eso se prendió la luz de la alarma e hizo foco ahí como para que vos puedas atender esa cuestión y poder trabajar a partir no del déficit, sino del potencial. Por eso hay tantos ejemplos brillantes a lo largo de la historia y de la actualidad que son mentes brillantes. El mismo Steve Jobs era disléxico. Walt Disney era disléxico. Por eso, en cuanto a las habilidades, ya estoy con vos, Edu, que vi ahí la mano levanta. Em, eh, bueno, por eso muchas veces en la facultad, por ejemplo, grandes artistas, ingenieros, arquitectos, toda la parte creativa, diseño, los disléxicos son espectaculares. Y, y muy importante, en Estados Unidos hay un estudio que, por ejemplo, en la NASA, muchas veces integran en los equipos de trabajo o de investigación a personas disléxicas, por aquello que como tienen un tema justamente de un cableado diferente
de esto que se llama el pensamiento fuera de la caja, ven cosas que los normales, entrecomillado, no logran ver. Y ellos compensan a través de su inteligencia toda esa condición. Así que por eso es importante hacer foco e ir despacio con esto para poder entender y comprender. Y acá tomo un detalle no menor de nuestra teoría del enfoque. ¿Cómo poder atender a una persona que es neurodiversa y que puede llegar, inclusive a nosotros como counselor, nos pasa, y me pasa, porque tengo consultantes de esas características, donde llegan con un motivo de consulta X, y cuando uno empieza a trabajar con esa persona, logra llegar a la raíz, y la raíz de la problemática con la cual vino pueda tener vincularidad justamente nada más y nada menos con la dislexia, por una autoestima cascoteada, no acompañada, sobreadaptada, que deviene en otros problemas, claramente. Ni que hablar de la problemática cuando no es debidamente acompañada, cuando no es validada la persona, vayamos teniendo en cuenta lo que estoy mencionando nosotros como counselors, ¿no? Validación, autoestima. ¿Mm? Edu, así no te dejo tan colgado. Estás muteado. Gracias, Charlie. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hay algo ¿Cómo que estás? estaba pensando mientras los escuchaba, que a veces, como en este caso, el diagnóstico produce dos situaciones. Por un lado, el alivio porque, era por esto. O sea, a partir del diagnóstico produce por un lado alivio. Y por otro lado, la diferencia precisamente por esto que decís, que es con el cascoteado que uno siente en cuanto a la autoestima. O sea, son dos lados de la misma moneda, eh, por un lado. Y por otro lado, también está el tema de que el diagnóstico a veces también nos limita en cuanto que una cosa es decir soy disléxico y otra cosa es decir tengo dislexia. Parece un dato menor, pero es muy importante porque tengo muchas otras cosas además de dislexia. Por ejemplo, vos hablabas de una capacidad de inteligencia distinta para más, y hay una cualidad que yo pude observar en personas con dislexia que tienen un pensamiento lateral mucho más desarrollado, y por eso lo de la NASA. Ujú. Totalmente. Entonces también eso es algo importante a tener en cuenta. Totalmente, Edu, es así, y tal es así que, bueno, por eso la invitación es poder ampliar la mirada y no quedarnos con que esas cuestiones tienen que ver con dentro de un entorno que es el escolar solamente. No, nos pasa en un trabajo, nos puede pasar inclusive en la familia, y por ahí no percibimos que la persona por ahí habla de una manera o se maneja de determinada manera, y somos rápidos para etiquetar más que para comprender qué es lo que la lleva a esa persona manifestarse como se manifiesta. Y ahí aparecen, bueno, muchas de las herramientas que nosotros como counselors eh, tenemos o deberíamos tener a la hora de estar con uno mismo también y con el otro, que tiene que ver con la famosa escucha como herramienta fundamental. Por eso hablaba de la esencia. Lo esencial es invisible a los ojos, pero mucha escucha, pero mucha comprensión empática. No sé si les suena este concepto. Comprender empáticamente es fundamental a la hora de acompañar a esa autoestima. ¿Cómo yo puedo acompañar a una persona con dislexia? Ni que hablar si es del entorno familiar. Y cuando hablo del entorno familiar, no hablo solamente del hijo, hablo de la familia, hablo de los tíos, hablo de los primos. Yo trabajo mucho con familias disléxicas.
Y en muchos casos se da la problemática dentro de la familia, porque a veces, por ejemplo, van al cumpleaños de uno de los chicos y resulta que el primo le hace bullying a su primo porque tiene determinado comportamiento. Ese es un aspecto para tratar y para hablar a nivel de la familia y poder validar, aceptar y comprender. Yo digo que el peor, porque aparte a nivel no solamente escolar, porque también otro concepto que también está en la superficie en estos días, en nuestros días actuales, el bullying. Lo dejamos expuestos al chico en un colegio que no está el chico debidamente acompañado, que está etiquetado. Lo dejamos expuestos a otro segundo problema que es el bullying. Y no hay peor bullying, no solamente no el escolar. Para mí, esto es absolutamente personal, para mí el peor de los bullying es el que sucede dentro de la familia. No les cuento lo que significa estar trabajando con un padre o con una madre o con ambos negadores de la dislexia de su propio hijo. Imagínense el cuadro como modelo de consulta, hablando de, hablando de counseling, hablando del enfoque. La negación, cuando uno trabaja con los padres y logramos llegar a la raíz y darse cuenta de que mucho de lo que le pasa al chico se corresponde con la dislexia de uno de los padres o de ambos, como dije, y además que no es lineal. Porque el hecho de que sea hereditario, supongamos que el padre sea el disléxico y transmite hereditariamente a uno de sus hijos la dislexia, no significa que el tipo de dislexia o nivel de dislexia, porque hay distintos niveles, ¿no? Como generalmente leve, moderado o grave. No significa que si el padre tiene una dislexia grave, sea exactamente igual transmitida al hijo. Puede ser grave en el padre y leve en el hijo, o viceversa, o tener distintos niveles. Normalmente no he visto yo personalmente ni tengo conocimiento de casos donde sea exactamente lineal e igual. La dislexia del padre igual que la del hijo. Prácticamente no hay evidencia de eso. Pero como tampoco hay evidencia porque todavía se sigue investigando. A ciencia cierta, no se sabe ciertamente qué es lo que provoca, qué es la dislexia, por qué se produce ese cableado diferente. Está todavía en investigación. Lo que sí se avanzó y sigue avanzándose es en esto de los predictores, que ahora vamos a hablar, como para poder ir pesquisando algunos eh, algunas conductas, algunas estas señales como de alarma que me permiten a mi docente, a mi padre, a mi amigo, a mi pariente, poder darme cuenta de la condición de esta persona antes de etiquetarla. Es más fácil decir, no, este es perdón, lo voy a decir con el idioma de la calle. No, este es un boludo. Es que siempre hincha, rompe las pelotas, es un boludo. ¿No estará queriendo decir algo a través de poder frenar y mínimamente preguntarse, ¿no estará diciendo algo a través de la conducta? Es un grito a veces de socorro desesperado y por eso la hiperactividad y por eso un montón de conductas. No con esto justifico, pero sí por lo menos me detengo mínimamente che, pará, vamos despacio. A ver, ¿no será que está queriendo decir algo? Claro, más fácil es etiquetarlo y ya, y queda ahí. Yo, con esta charla que pretendo que podamos seguir abriendo un poco más, es esto, ¿no? De poder empezar a tomar mayor nivel de conciencia, si cabe, a los efectos de poder tener en cuenta estas cosas en este mundo neurodiverso, porque neurodiverso fue
toda la vida. En realidad comienza este movimiento neurodiverso fundamentalmente allá por los años 90 para justamente dar visibilidad a todo esto. ¿Por qué? Porque antes se manejaba bajo un concepto más del punto, y nosotros esto en la profesión lo sabemos, ¿no? El modelo médico, donde todo estaba regido, el modelo educativo es lineal, ¿o no? Pregunto. De paso tomo un poco de agua si me... Escucho. ¿Puedo decir algo más, Charlie? Todo lo que quieras, obvio, es una charla, chicos. Hay un tema cuando decían que es una condición que eh, interfiere en la lectura y la escritura, en otras palabras, en la comunicación, que es a través de donde decías recién viene el bullying, por un lado, ¿no? Y por otro lado, si bien es hereditario, hay que tener en cuenta, tanto en esta condición como en las enfermedades en general, que puede haber una predisposición genética, pero tanto la enfermedad como esta condición es multicausal, es decir, puede haber una predisposición genética, aunque hay un factor emocional que dispara esa condición. Porque si no, ¿cómo se justifica que un padre o una madre transmitan hereditariamente a un hijo y a otros no? O sea, hay un factor adicional que es lo emocional. En unos impacta y en otros no. Como en unos impactan determinada patología y en otros no, pasa lo mismo acá. Entonces, desde nuestro lugar como counselors, nuestra tarea puede estar enfocada en acompañar esos factores emocionales que causaron esta predisposición. Ninguna duda que nuestra condición como counselor y como nuestra profesión de ayuda a estos fines, ya les vuelvo a repetir, nuestra teoría del enfoque va perfecta. Ni te cuento, justamente para vos, Edu, el focusing en el cuerpo, ¿no? Lo que pasa, lo que sucede. O sea, por eso digo, esto es una charla que me permito esto, este criterio de poder sumar conocimiento de cosas que no se saben, que no están dichas y que lamentablemente tienen poca visibilidad, pero por ignorancia, por ignorancia. Y lamentablemente poco se habla, parece que hay una ley, y esto también desde nuestro equipo interdisciplinario, a nosotros dar capacitaciones y realizar virtualmente estas capacitaciones, nos dimos cuenta que a veces pensamos que solamente sucede por estas latitudes nuestras argentinas. Sin embargo, la problemática es de carácter global. Nos sorprendió muchísimo tener gente de otros países, inclusive de España, tener cursantes de España y estar bajo las mismas características. O sea, hay un denominador común que es esto de la poca validación, poco conocimiento y por lo tanto poquísimo acompañamiento a las personas con dislexia, sobre todo en el ámbito académico, en cualquiera de los niveles, primario, secundario, terciario o universitario. Claramente que cuanto antes se detecte, tanto mejor. ¿Y cuándo es ese antes mejor? Justamente en la época que se habla de entre los 6 y los 8 o 9 años, que es la etapa de la lectoescritura. Y volviendo para atrás con respecto a esto del diagnóstico, la importancia del diagnóstico y esta problemática, digamos, del sistema donde los psicopedagogos no todos están advertidos y sabiendo cómo hacer el abordaje de una persona con dislexia. Con lo cual, a la hora, que es increíble, porque, a ver, chicos, fíjense, algo que es tan común que en los gabinetes psicopedagógicos, que por ahí hay psicopedagogas a cargo de eso, no sepan hacer, no sepan, sí, no saben, y no lo digo yo, me lo dicen ellas mismas a mí, me dicen, yo no sé, yo me recibí
Y yo apenas esto, la dislexia y las dificultades específicas de aprendizaje, era un tema dentro de una unidad temática a lo largo de la carrera. Yo no lo podía creer. Pero claro, después veo a los padres, me cuentan lo que pasa en las aulas, y claro, vos decís, es increíble y es desesperante. Ni te imagínate a nivel a nivel de la comunidad educativa, porque esto es así. Hay una tremenda ignorancia con todo lo que eso implica. Ahora, teniendo acá a dos personas que se manifiestan disléxicas, ¿cómo se sintieron? Otra vez pregunto, ¿cómo se sintieron cuando le dieron el diagnóstico? Porque en general, corríjanme si no, obvio, eh, lo que ocurre es que cuando a una persona le dan el diagnóstico concreto, lejos de ser una carga, y un poco lo que decías vos, Edu, es un alivio. Porque decir, ah, ok, listo, es esto. Porque mientras tanto, si no, navegamos en un gris, que es lo que se llama el diagnóstico presuntivo. Un diagnóstico presuntivo, la misma palabra te lo indica. Cuando vos le pedís a una psicopedagoga, o si en alguna ocasión, algunos de los que estemos acá, necesita un diagnóstico por parte de una psicopedagoga acerca de ese comportamiento, van a notar de que la psicopedagoga nunca va a poner como se dice, el famoso gancho, la firma, diciendo, sí, fulanito es disléxico. Te va a hacer todo un informe, producto de hacer algunos test, pero que no son los test específicos neurocognitivos que te llevan al diagnóstico concreto. Con lo cual, va a brindar un informe que es posiblemente, tal vez, quizás, a lo mejor, guarde relación estos aspectos notados en fulanito, que puedan dar signos de cierto nivel de dislexia, o de discalculia, o de disgrafía, o de disortografía. ¡Wow! ¿Qué ocurre? No llegamos a lo asertivo, no somos asertivos, si no llegamos al diagnóstico concreto, y eso, ese diagnóstico presuntivo, ¿cómo les suena? Sobre todo a la mayoría que son acá mujeres. Si ustedes van a hacerse un test de embarazo, el test de embarazo, ¿qué les dice? ¿Estás o no estás? No te dice, y estás un poquito embarazada. Me parece que puede ser que estés embarazada. No, te dice, ¿estás o no estás? Este presuntivo me coloca o nos coloca en un gris. Y el gris, ¿a qué lo puedo llevar? Digamos, ¿a qué es comparable a la hora de la consulta, a la hora de estar con un otro, que viene con un diagnóstico presuntivo? A la incertidumbre, Exactamente. porque no Griselda. sé si voy para un lado o voy para el otro. Estoy ahí Exactamente. como que la balanza no está equilibrada. Exactamente. Me deja en un estado de absoluta incertidumbre. Arreglo seguido, preguntémonos, ¿qué sucede cuando estamos en estado de incertidumbre? Motivo de consulta, motivo de consulta. Sé que tengo algo, pero no sé qué tengo. Estoy irritado, me hincho a las pelotas, tengo poca tolerancia a la frustración, tengo malas relaciones interpersonales, no me banco a nadie, a veces no me banco ni a mí mismo. ¿Le suena? ¿Le suena? Abran los micrófonos, chicos, charlemos un poquito de esto, porque me parece que es algo tan de lo Mm. cotidiano, que es una invitación a crear y abrir un poco más esto, ¿no? Tener una masa más crítica a nivel conciencia de lo que ocurre en un mundo que ya por naturaleza es neurodiverso, y qué bueno que es tener la posibilidad de ser conscientes de lo neurodiverso para poder acompañar mejor a esa neurodiversidad para quien lo tiene.
Y nosotros como profesionales de ayuda, les puedo asegurar que es un campo enorme, enorme para laburar y trabajar. ¿Sabes a qué otro diagnóstico me suena parecido, Charlie? Sí. A, a la, a la prediabetes, A ver, ¿cómo sería? donde tiene o no, y no tiene, porque depende de que algunos días la persona se despierte con la glucemia un poco más elevada del máximo, eh, al máximo declarado para que sea o no sea, y esa prediabetes lleva a la persona a un a una frontera donde no sabe si ser atendida por tener o por no tener. Ujú. Y esto que vos decías, esto de la frontera que decís, un diagnóstico presuntivo es bastante parecido a eso, que lleva a la persona, como alguien decía acá, a la incertidumbre y al no saber qué hacer con eso. La certeza por un lado alivia y por otro lado etiqueta, como vos decías. Por eso la famosa frase, ¿no? Ante la duda, para mí, ¿no? No sé si coinciden con esto, pero como se dice habitualmente, ante la duda, no suponga y pregunte o consulte. No navegue en el gris. No se quede con la incertidumbre, estar ahí. Consulte, pregunte. Lo que ocurre que muchas veces aparecen otros condimentos, nada menos, que es el miedo. La incertidumbre es prima hermana del miedo, ¿o no? ¿Qué opinan? Totalmente. Entonces, porque no tengo ganas de, no quisiera escuchar, entonces me quedo así como achicado y no digo nada, que es lo mismo que le pasa a la persona cuando no, vuelvo a repetir, tengo acá dos personas que se manifestaron dislexia, cuando es esto de asumir que tengo dislexia y soy disléxico, validarme, fortalecer mi autoestima, fortalecer mi confianza e ir más seguro y decir, yo tengo casos donde los chicos, una vez que son diagnosticados con dislexia, directamente se manifiestan, que siempre digo, siempre tranquilo, educadamente, decirle a su maestra, sí, perdón, señor, tengo mirá que yo soy disléxico, ¿eh? Y ellos se manifiestan disléxicos. Y la ponen a veces en aprietos a la docente porque, ¿y ahora qué hago? Bueno, este también es un teléfono para los docentes. ¿Cómo poder abordar a un chico con dislexia? Que si hoy, lamentablemente, no hay datos, no hay métrica respecto de esto, pero si hiciéramos un censo nacional a nivel del sistema educativo, aula por aula, en cualquiera de los colegios, privados o públicos, de cuántos disléxicos tenemos por aula, nos caemos de traste, porque por lo menos seguramente 2/3 alumnos en cada aula, seguramente que son disléxicos, y no lo saben, y sufren las consecuencias de no saberlo. Ni ellos ni el entorno. Imagínense. Y otro dato, ahora ya voy con vos, Vani, que levantaste la mano. Pero un detalle también que no quiero que se me escape, en cuanto a esto de los predictores, que ahora vamos con eso. Los chicos con dislexia van a notar o van a escuchar por ahí, y también me corrigen las personas disléxicas de acá, que están cansadas, llegan cansadas, se cansan mucho, llegan como agotadas, es como que vienen de correr una gran maratón. Y eso tiene también, es un predictor. ¿Por qué se cansan? Porque el cerebro disléxico necesita por lo menos un 5% más de oxígeno para poder, en este trabajo de sobreadaptación, de estar caminando permanentemente en el barro, para poder llegar a comprender lo que dice un determinado texto. Entonces, eso también es un predictor. Sí, Vani.
Hola, buenas tardes. No, que me quedé pensando en esto que cuando los chicos logran comunicar a los docentes que tienen dislexia, que es largo el camino hacia poder llegar hasta ahí, porque en el sistema educativo que tenemos, justo leía también el comentario que dejaron en el chat, todo es muy tedioso. Incluso sabiendo el docente que tiene alumnos con dislexia, incluso en colegios donde se denominan integradores. Entonces, el autoestima de los niños está tan golpeada que llegar a reconstruirlas, reforzarla, que ellos vuelvan a retomar su valor después de tanto esfuerzo, porque a veces los diagnósticos tardan mucho. Acompañar eso también es súper importante, me parece. Sobre todo porque está esta lucha en ir con el docente en no hagas tal cosa, recordá que no puedes hacer esto, recordá que le tenés que dar una fotocopia, y es el padre ahí presente atrás porque no sucede, y es tremendo. Es lamentablemente así de cierto. Es lamentable, tan lamentable es que, por eso hablo de la toma de conciencia y de la importancia que tiene esto, sabiendo que el camino no es fácil, no es Claro. fácil, ¿sí? Lo que sí puedo decir, y eso sí lo puedo firmar acá, por los casos, digamos, de adecuación de vida y nada, y volar, Claro. como volaba Juliana con la música hoy al principio, o sea, y volar cuando uno tiene que armarse de mucha, mucha, mucha paciencia. Y cuando el chico es validado y debidamente escuchado, atento a las cosas que a él sí le gusta, Claro. y ahí se le abre un panorama enorme. Ahora vamos con eso, con respecto a los predictores, como para poder ampliar el panorama, poder acompañar mejor, pero claramente que sí, pero es un desafío para toda la comunidad educativa. Sí. No solamente los docentes, la psicopedagoga, que si sabe, que si no sabe, y los padres. Y los padres fundamentalmente tratando de lograr lo que nosotros llamamos el triángulo de la empatía. El triángulo de la empatía comprendida básicamente por el colegio, la psicopedagoga y los padres. O sea, Claro. los padres no pueden estar todo el tiempo golpeando la puerta del colegio, desgastándose, matándose por toda la problemática que sucede en su hijo respecto de la dislexia o de cualquiera de las DEA, sino que ahí la que tiene que triangular fundamentalmente, el jugador principal es la psicopedagoga. Ahora, ¿qué ocurre? Vos me dirás, y seguro, no todos los colegios tienen psicopedagoga. Y entonces, bueno, ahí otra vez el desafío. ¿Cómo lograr ese vínculo con las instituciones a los efectos de que el chico se sienta validado y escuchado? Empezando por casa, que no es menor. Empezando por casa. Por eso la importancia de tener esta base mínima de estos predictores, de conocer de qué se trata, porque el camino es muy largo, como la vieja propaganda de esa de cigarrillos, un largo y sinuoso, o no, la propaganda, un largo y sinuoso camino, ¿no? Era la letra de la canción. Un largo y sinuoso camino, sí, claramente. Pero cuando lo hacemos a conciencia, validando y obteniendo resultados, aunque sea a corto plazo, eso va generando una confianza mayor en el chico, en el adulto y por lo tanto en el sistema. ¿Se puede? Debo decir que sí y me consta porque tengo hay evidencia empírica al respecto. Que cuesta un montón. Es verdad. Analía, ¿cómo estás? Hola Charlie, y todos, hola a todos.
Estoy procesando y pensando, ¿no? En todo este tema de la dislexia, de la esencia de las personas. Estoy tratando de focalizar en las personas más allá de los síntomas diagnósticos, que está bárbaro, ¿no? Poder llegar a un diagnóstico específico, como vos decís, que la persona quizás tenga acceso a esa información para bajar la ansiedad, ¿no? Para decir, bueno, tengo esto, el proceso de aceptación también, ¿no? De esa condición que las personas se van enterando médicamente que tienen, o los chicos a través de la psicopedagoga. Que a su vez es una amenaza, porque estamos hablando de una se me cayó la cámara. Estamos hablando de una psicopedagoga o de un personal que no está formado para eso. Es lo mismo que yo me vaya a operar a un médico que no sepa operar, o sea, es un riesgo también, ¿no? Eso sería una de las debilidades, ¿no es cierto?, en el tema de acompañar a personas o a grupos de personas con esta diversidad desde lo neuro, ¿no? Y a su vez también todos los déficits todos los obstáculos que hay a nivel educativo, ¿no? Dentro de las instituciones, que también sería un campo para conquistar para nosotros, ¿no? Desde la psicoeducación, como vos decís, haciendo talleres, haciendo charlas, conversatorios, formar y acompañar y sostener a los que forman, contienen y sostienen, maestros, directivos y también familias. Ahí sería una buena oportunidad como counselors también insertarnos en el ámbito educativo orientados en ese sentido, ¿no? Se me ocurre a mí, porque me puse a pensar qué podría estar haciendo yo o cómo podría estar haciendo yo como counselor, con un equipo de trabajo, suponete, de colegas, para promover y favorecer todo esto que estamos hablando nosotros en la comunidad educativa o también a nivel de familias, que como vos dijiste también me parece importantísimo, es la escuela fundante, ¿no? La familia. Entonces, sí. Sí. No, lamentablemente chocamos con las famosas estructuras limitantes. Claro. Las escuelas, hoy por hoy, lamentablemente, lo digo también fácticamente porque yo me encargo de eso dentro del equipo, poder entrar para dar una charla justamente de concientización a los docentes y demás es tremendo. No, 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 es un portazo que te quedas con la acá. ¿Por qué? Porque lo primero que me viene, por ejemplo, me he peleado cuando la idea justamente no es pelear, justamente es acompañar. Lo primero que me dice, no, mire, o mirá, Charlie, la verdad que acá las docentes están hasta acá, están sobrecargadas. Bueno, yo justamente lo que te vengo a ofrecer es cambiar el paradigma. No es justamente sobrecargar a la docente, muy por el contrario, es venir a sacarle peso de la mochila para darle herramientas para que pueda, ante una situación concreta de estar frente a un aula, donde seguramente, como decía antes, va a haber más de un alumno que se presente con esta condición y no sepa cómo hacerlo. Y por ignorancia lo invalide, lo etiquete y ese chico llega a la casa, además de cansado, por eso es lo que dije antes, con una autoestima por el piso. Y, ni si- y la docente, lamentablemente, no toma nivel de conciencia respecto de la consecuencia del no saber por ignorancia. O sea, ojo con eso. Es una delgada línea, pero no estar advertidos, por eso digo la importancia de estar advertido de lo que no sabemos, porque mínimamente yo invitaría a esa docente, a esa persona responsable ya digo, privado o público, acá no, mínimamente preguntar, investigar, hace algo, porque la consecuencia de no saber está dañando a más de un chico
y vos no lo estás sabiendo. O sea, es todo un laburo que es lo que pretendemos y lo que también pretendo que a partir de acá cada uno por ahí se pueda llevar algo respecto de esta primera pequeña charla con respecto a todo esto que es, abre un montón abre un montón de aristas como para trabajar. Porque nosotros somos justamente profesión de ayuda. Pucha, si no se necesita ayuda dentro del mundo de lo neurodiverso. Y aparte desde la prevención también, ¿no? Nosotros también somos agentes de prevención y de promoción de la Bueno, salud, ¿no? Entonces, precisamente desde ese lugar lo digo, preventivamente, porque estamos hablando justamente, y por eso dije, el chico no es que sea diferente, la persona no es diferente, aprende diferente. Pese a aprender diferente, tiene algunos aspectos a considerar, donde está no solamente lo concreto y específico de esa adecuación, sino también el acompañamiento psicoemocional de las personas que acompañan. Y no necesariamente es la de un counselor, es la de una persona empoderada, si querés, o con este valor agregado del saber de qué se trata, para poder más empáticamente acompañar. de hecho, el otro día vi en Perdón, que una estaba Juliana con la levantada. perdóname, Perdón. te hago esta pregunta y ya la dejo Dale, a dale, dale. Juli. Porque a mí me encantan estas campañas de concientización, de visibilización, que aparezca, ¿no? Que se empiece a nombrar, a ver, como vos decís, que se empiece a conocer más, que las personas empiecen a nutrirse de información, que la información también es la puerta de entrada a la prevención y también baja la incertidumbre, ¿no? Porque te da, como vos decís, empaparnos del tema y hacerse más viral, ¿no? Hablar, sacar a la luz esta condición que algunas personas tienen con ellas. Y fue el día de la dislexia, ¿o no? El 8 de octubre. Sí, Por eso, el hace 8. una semana que yo vi el Día de la Dislexia y dije, bueno, y hubo videos y vi videos de un montón de personas que iban hablando, de esto que también vos que nos compartiste hoy también, que muchas cosas yo no sabía y hoy me las estoy llevando también como información para poder tener en cuenta en el momento de recibir a un consultante también, porque puedo recibir un consultante que me diga, sí, Analía, yo tengo esto, o me pasa esto. Bueno, entonces yo obviamente voy a acompañar a la persona con todo lo que tiene, pero haciendo foco en esto, ¿no? La autoestima, en cómo vive lo que le pasa, cómo es para ella, y bueno, todo lo que es el enfoque propiamente dicho. Pero ¿qué pasa si tengo un consultante que yo tengo una leve sospecha que por todo lo que le pasa y con todo el malestar y la incertidumbre y esta desorganización que padece y está transitando, puedo llegar, ¿no? O pesquisar que se podría llegar a tener alguna relación sin yo entrar en diagnóstico, ¿no? Porque no son mis incumbencias, ahí haciendo bien esta diferencia. Pero sí desde lo preventivo tener esas leves sospechas. ¿A dónde puedo sugerir quizás yo pensar en una interconsulta, suponete que quiera derivar a un consultante, a un psicólogo? ¿Quién hace ese tipo de trabajo específico? Son las psicopedagogas especializadas y hay lugares y espacios donde se desarrollan y se llevan a cabo los test neurocognitivos que llevan a salir de ese gris, de ese diagnóstico presuntivo para arribar al diagnóstico. Son los psicopedagogos, hay espacios y demás. Después, mayor información, la puedo compartir, se las paso. Bueno, estoy en ese campo a disposición, por supuesto. Bueno, bárbaro, gracias, Charlie. No, por nada. Julie, ahora sí. Yo estaba pensando, yo trabajé toda la vida en colegio y entonces, bueno, me vinieron muchas cosas
y muchas realidades, si bien hay pasos que se están dando, el tema de integración, que a veces no es integración, se dice que, pero no se hace, y el miedo a cambiar, ¿no? Esto que decís está buenísimo, cuando decís y no quieren, bueno, hay que ver cuál es el objetivo del colegio, cuáles son los ideales, si se quiere invertir en el caso de que sea privado, público, no sé. Y cuando tenemos esta carencia de psicopedagogas, una psicopedagoga, por ejemplo, en 1000 alumnos. Y cómo desde el equipo de Leo, acompañando desde nuestro lugar, estoy hablando, ¿no? En forma interdisciplinaria. Sería una ayuda, pero bueno, creo que hay que cambiar políticas educativas más allá de todo, porque ni el tema de no estar formados y no solamente eso, pones alguna maestra integradora y los padres aparte de eso tienen que lidiar con el tema de que la obra social les cubra eso. No, O no, sea, no. hay que Tremendo. hacer todo un cambio, pero bueno, algunos pasos sí, ver que algunos pasos se dan, algunos pasos dentro de la SEMI, de los espacios de formación docente, podría ser el poder brindar estas herramientas para, bueno, para ayudar al chico, que es lo más importante, ¿no? Bueno, este es el principal propósito con lo cual nos hemos conformado como Dyslexia Counseling, en el equipo interdisciplinario. Y en ese sentido, justamente, es esto. El sistema no ayuda, no acompaña, como dije antes, lamentablemente. Y bueno, es una realidad del mercado y bueno, pero no por eso dejar. Es verdad que mucho se ha avanzado, ¿sí? Y donde hoy están, como vos, si estuviste, bueno, con tu experiencia en docencia. El colegio está como más ocupado en cumplir con todas las directivas que le vienen de arriba, que las inspecciones, que esto, que lo otro y demás, todas las cuestiones burocráticas del sistema, que muy de a poquito, yo siempre digo, tan difícil, ¿cuál es mi ideal, no? Esto yo tiro acá mi idealidad, que sería, estaría bueno que un colegio mínimamente, por lo menos, se dedique a tener esto debidamente en claro y genera como una innovación. O sea, un colegio específico con dislexia y donde los no disléxicos también puedan aprender desde ahí. Es al revés, es dar vuelta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ya sé, es una idealidad, pero El bueno, tema es querer cambiar. Todos los cambios generan esto que decís por vos, eso dije las miedo, estructuras, más, por eso, más 40 pibes por aula. por eso dije de las estructuras limitantes, ¿no? Bueno, pero en homenaje al tiempo, perdón. Le quiero leer rápidamente los pequeños destellos o alertas, ¿sí? Digamos Dale, que dale. pueden dar ayuda a pesquisar eh, a la persona, sobre todo en la etapa escolar, ¿no? Por ejemplo, un chico que lee lento, un chico que lee lento es un predictor, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo peor que le podemos hacer Sí, tendría que ser obligatorio, claro, obvio que sí, Ana. Em, ¿Qué es lo peor que le podemos hacer a un chico disléxico? A ver, Pedrito, pasa al frente y lee. Lo mato. Es como mandarlo a un pelotón de fusilamiento, pobre chico. Lo peor que lo puedo hacer es eso. No sigue el ritmo de la clase. Bueno, para las que son docentes, o sea, habrán tenido miles de casos que habrán pasado por ahí de que no sigue el ritmo de la clase, que se distrae, ¿sí? Y acá, ¿qué hacer o qué no hacer? Bueno, esto forma parte de la pesquisación, de respetar el tiempo, tener en cuenta de que por algo el chico está diciendo algo por la cual no sigue. Porque justamente la lentitud es una característica típica de la dislexia. ¿Por qué? Porque necesita poder comprender. Y otro detalle no menor, hablando de la lectura, no me quiero olvidar de este detalle. Un chico con dislexia, así dicho linealmente, es,
bueno, tiene dificultades para leer. Pero no necesariamente, por eso es tan difícil, porque tiene muchas aristas la dislexia. Porque puede el chico leer, a lo mejor de corrido, y yo me voy con esto que le estoy diciendo, lee lentamente. Ok. Por ahí resulta que Juancito va, lee y lee de corrido. Entonces uno automáticamente dice, nah, este es un atorrante, un vago, que hincha pelota, mirá cómo lee, lee perfecto, no es disléxico. No nos quedemos con eso, el famoso chequeo, ¿no? O sea, chequeemos siempre estas cuestiones. ¿Será que se puede dar que, o sea, tenga una lectura muy fluida, pero a su vez no interpretar lo que está leyendo? Exactamente, a eso iba, justamente. Eso es algo que a mí me pasaba. Bueno, Me pasa lee, en realidad. No tengo problemas para leer, leo todo de corrido, no tengo problemas para escribir, salvo que esté con mucha hiperactividad, que me faltan las letras o las escribo al revés, pero una vez que termine, yo no sé qué leí. O en las exactamente. clases, ¿no? Me Exacto. pasa de estar 3 horas sentada en la clase, entender todo, y una vez que salí, no sé qué pasó en la clase. Memoria corta, memoria de trabajo. Tremendo, tremendo. Bien, bueno, eso. Otro predictor, ver las letras como moverse, como que bailan las palabras, las letras, ¿sí? También es una condición típica del... Entonces, imagínense, ve que las letras se mueven. Entonces va a ir mucho más lento. Yo Adriana, creí que ¿te era pasó la más? vista. Yo creí ¿Eh? que era la vista. Claro. O confundir las letras. La B por, ¿no? Con la D, o sea, tener... La A con la C. o dar las vueltas, ¿no? Lo mismo pasa con los números. Bueno, En espejo. el tema, la lectura en espejo, tal cual. Eh, no reconocer los distintos tipos de letra, no sé, a ver qué les pasó en este caso, ¿sí? No. Eso, Claudia, No, no, a mí en mi caso no. Lo que pasa que por ahí distinto que Adriana, porque por eso yo siempre apunto a que no somos todos iguales, es procesar esa información. exactamente. Yo tardo más que, vamos a poner el normal, ¿no? Yo tengo que hacer un proceso, eh, también buscar muchos ejemplos, pero bueno, yo me estoy yendo por ahí me conozco y me voy para otro lugar, como que yo encontré un montón de herramientas para estudiar Y y sí, para volver a hablar, que en realidad me costaba mucho hablar, hacía como un mutismo selectivo por esto del bullying, porque al no poder repetir adecuadamente una palabra o el inglés, es algo para mí. no, olvídate, claro. Entonces, ese bullying que hoy estabas hablando, también hace que por vergüenza, porque tenés eso en la cabeza que te vas a equivocar, Exacto. hagas un mutismo selectivo por Ujú, todo esto que trae, que aparece, ¿no? ujú, Inconscientemente en cualquier momento de tu vida, en ujú. cierto momento donde sentís presión. O Sí, sí, como vos ujú. decís, léeme tanto, o decime, desarrollame tal pregunta. Mi proceso, entre que me organizo, va a ser más lento. Sí, pero fíjate que ahí estás utilizando una vía que tiene que ver justamente con lo creativo. Es como que le encuentra la vuelta. El disléxico tiene eso, Totalmente. de que le encuentra la vuelta. Por ahí va a tardar más en llegar. Lo que podemos llegar a afirmar claramente es que va a llegar. Otros, a lo mejor teniendo la posibilidad de llegar, ¿no? Es como un poco el cuento de la liebre y la tortuga. Acá se da perfectamente eso, ¿sí? Sí. Se Y que olvida hoy de las nunca cosas. se Otro Yo voy a predictor, dar perdón que interrumpí, yo voy a dar un ejemplo que me acompaña toda la vida, que es, a dale, mí nadie me dijo que no podía. Entonces, como nadie me dijo que no podía, yo pude. ahí va. Bueno, por eso normalmente en las instituciones educativas muchas veces viste que se entrega el premio al mejor compañero, ta, 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 ta. Bueno,
el premio al esfuerzo, justamente como decía ahí, mira, mandando el musculito a Analía, es justamente el esfuerzo, o sea, son tenaces, o sea, llegan, le buscan la vuelta, no es por acá, pero van a demorar más, sí, pero llegan. Una Yo les- consulta, Charlie. Acá también Todas, tiene un poco que ver lo de las inteligencias múltiples. sí, claro, sí, Justamente inte- esos recursos que, o sea, sí, tiene sí, también al alcance desde lo kinestésico, la está música, lo todo. visual, auditivo. Bueno, justamente en la dislexia juega mucho el tema justamente de todo lo sensorial. Por eso Ujú. muchas veces usar por ahí colores, determinados símbolos, son artilugios, digamos, de alguna manera, herramientas como para justamente poder este, integrar todo eso de las inteligencias múltiples a fin de poder llegar más tarde, pero llegando. Me gustaría hacer esto último, dado el tiempo, si me permiten, tienen 5 minutitos más y Dale, dale, Charlie. hacemos el ejercicio este. Bueno, Dale. ¿todos tienen papel y lápiz? Sí. Tipo como en el colegio, saquen una hoja. Vamos a hacer un ejercicio atento a todo esto que hablamos para sintetizarlo así. Yo ahora les voy a ver, todos tienen papel y lápiz, a ver, levanten la mano, todos tienen lápiz. Bueno, todos tienen el lápiz en la mano, ¿sí? Hábil, ¿sí? Con la que escriben habitualmente, ¿no es cierto? Bueno, pasen ahora este lápiz a la mano no hábil. O sea, en mi caso, yo soy diestro, paso a la izquierda. Y yo les paso y vamos a escribir desde la mano no hábil lo que les voy a dictar. ¿De acuerdo? A ver cómo nos va. La dislexia, con la mano no hábil, por favor, es una condición de origen neurobiológico que genera dificultades específicas en la lectura y en la escritura. Punto. Terminado. Levantemos la mano. Me resulta imposible, Charlie. Escribí 3 palabras, 4. Estoy en crisis, Charlie, chau. Es tremendo. Es Yo soy tremendo esto. ambidiestra. Hermoso. Yo soy ambidiestra, Exacto. escribo. Llegué a escribir, la dislexia es una condición y llegué hasta ahí. Ok. No, aparte, es una locura esto, porque se me trabó todo, me descompaginé toda. Bueno, ¿cómo se sintieron? Muy mal. Sí, fue frustrante. Lentos. Lenta, lenta. Len- Lenta. Y no se entiende Tenía qué algo nada. ilógico y no pude seguir. qué emoción A Me ver, daba como ansiedad. ansiedad, Qué impotencia querer hacerlo y no poder mientras vos seguías hablando. No impotencia, llegaba. Enojo, sí, bueno, yo que me enojo por todo. enojo, frustración. Bueno, Mm. bueno. Y voy a decir Esto, algo. A mí me pasó que tenía que pensar cómo empezar las letras, porque yo las empiezo y las diagramo de cierta manera y estas ya tenías que pensar y hacerlo al revés. Entonces, muy Claro. ok. complicado. Bueno, esto es lo que le pasa a un chico con dislexia. Imagínense que nosotros hemos hecho este ejercicio en menos de 1 minuto. Imagínense un chico bajo estas instancias en una jornada escolar todo el tiempo. Posible. Pensemos cómo es su emocionalidad y cómo no va a estar hecha pelota su autoestima. Si en medio Sí, bueno, minuto, en un ejercicio,
nos generó todo esto, ¿no? O sea, valga este ejercicio como de concientización, que es muy interesante porque nos pone al descubierto esta impotencia, bueno, todo esto que dijeron, ¿no? Sí, Edu, ¿ibas a No, decir algo? igualmente creo, Charlie, que nos ayudaste bastante dictando más rápido, que no sé si con mi mano diestra hubiera podido seguirte, ¿no? O sea que como educador sos fantástico, nos llevaste al límite de las posibilidades. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, claramente, debo decir la trampita, yo dictaba y estaba escribiendo con mi mano diestra. Ya Yo lo iba sé, así. no llegué. Yo iba al ritmo de mi mano diestra, es decir, yo iba, para decirlo en términos de nuestra profesión, yo iba al ritmo según mi marco de referencia. Claro. Ujú. Fíjense lo que es, ¿no? O sea, según mi marco de referencia, yo iba rápido, porque por ahí escribo rápido, pero iba a mi ritmo. Y el resto, y el chico disléxico, Íbamos furia, a bronca, destiempo. ¡ay, no ¿Te puedo hacer llego! una pregunta, Charlie? Todas las que quieras. Yo Sí. estuve escuchando toda la charla y recién con este ejercicio a mí me generó más, por ahí no sé si frustración y todo, porque estaba pensando en lo que habíamos conversado y fue como empatía, ¿no? Como sentir, uy, qué terrible es lo que debe sentir el otro en esta situación. Pero pregunto, ¿no? Esto que un poco también lo decía Juli, en un grupo, en un grado, que hay 30 chicos, Ujú. y por ahí hayan 3 que tienen dislexia, pienso que cómo, cómo se puede presentar una propuesta o cuál sería el camino en el que se genere un equilibrio, porque entiendo que van a ir más lentos, pero probablemente, o yo me imagino, no sé si es así, que tengan alguna otra potencialidad más desarrollada que el resto, de los cuales puedan agarrarse, ¿no? Y de alguna forma ir acompañándolos, porque digo, no todos los disléxicos, me imagino yo, terminan la primaria con 17 años, o sea, van acompañando más lento, con una menor nota, pero llegan a ese proceso. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa Bueno, potencialidad que por ahí les permite por ir acompañándolos a un ritmo diferente, pero avanzando? eh, sí, Claudia, bueno, perdón, ahora te contesto. Lo que dice Claudia acá, hay una película que también la recomiendo, después se las paso de vuelta como para que si la puedan ver, también es bastante ejemplificadora de todo esto que hemos hablado. Para responder a tu pregunta, Lu, eh, en realidad, como dije antes, la dislexia no es lineal. Por lo tanto, cada caso es muy particular. Todo caso va a estar dependiendo del nivel de la dificultad que estemos hablando, si es lenta, si es leve, perdón, moderada o grave, ¿sí? Y al mismo tiempo, ahí está el trabajo justamente de adecuación. Por eso es un trabajo muy artesanal, te diría, dependiendo de cada chico. En el caso, por ejemplo, de la escritura, a los chicos decir, bueno, bueno, no se le toma directamente el escrito y se lo tomo de manera oral. El ejemplo más vulgar, digamos, es como, a ver, verás que yo tengo presbicia, uso anteojos, ¿sí? Si yo me saco los anteojos, me quedo como Mr. Magoo, como un chinito, y veo todo borroso. Si a mí me exigís a partir de esto, sin anteojos, voy a estar complicado. ¿Cuál va a ser el medio justamente de adaptación? El anteojo. Valga eso para poder acompañar a través de las adaptaciones de acuerdo a lo que necesita el chico. Entonces va a tener que por ahí o marcar o tener una lectura. ¿Vieron que se hace una cartulina que se pone el rectángulo y va leyendo renglón por renglón, por ejemplo? Bueno, hay mil de cosas que la psicopedagoga a la hora de acompañar lo puede hacer, pero también lo pueden hacer desde su casa con sus padres. Entonces, ¿cuáles son los medios? Dependiendo de cada persona y de poder adaptarlo, pero no de manera discriminada, porque ahí es donde se conforma el quilombo dentro del aula. En la docente de poder, juntamente digo, ahí aparece el concepto de integración. ¿Por qué?
para poder decir y que sea normal decir que el chico, bueno, no es que yo le estoy dando una ventaja, que yo le adelanto o determinadas cuestiones que tienen que ver con las adecuaciones. Las adecuaciones van a ser específicas, claras, concretas y concisas de acuerdo a cada caso en particular, que no es una ventaja, es una adecuación. Pero eso tengo que yo también equilibrarlo, como decías, dentro del contexto para generar no un desequilibrio. Y eso es lo complicado. Porque otra de las cosas que también está, se habló acá, alguien comentó, el tema de la maestra integradora. De acuerdo a de acuerdo a las experiencias concretas, el chico con dislexia no necesita una maestra integradora al lado de él, no lo estaría necesitando. Sí necesita la adecuación a través de esto que te digo, como por ejemplo tomarle de manera oral. Está ahora la ventaja también de los usos tecnológicos, por ejemplo, el audiolibro y una serie Ok. de cuestiones tecnológicas que ayudan a los efectos de la comprensión. La vez pasada escuchaba una, no sé si por ahí lo vieron o saben, o está por ahí por las redes, una entrevista que le hicieron a este actor Mariano Martínez. Mariano Martínez es disléxico, igual que Pampita, para decir alguien de nuestras pampas de acá. Eh, Mariano Martínez es disléxico. Y vos decís, ¿cómo es disléxico? ¿Y cómo hacía el tipo para estudiarse los guiones de las películas o de las actuaciones? Y él a través de un compañero, el compañero le leía los guiones. Y él se sentaba y el compañero le leía el guión. Y aprendizaba memoria. O sea, no leyó nunca el guión, lo Tenía escuchó. memoria auditiva. Memoria auditiva, que también es compleja porque no, la memoria, como dijimos antes, de memoria corta, puede escuchar, Sí. pero por ahí no retener. Entonces, por eso digo que es muy artesanal, muy como si fuera, yo lo ejemplifico muchas veces como el trabajo, digamos, de una modista o de un modisto, ¿no? Es un traje a medida, no es, viste, de confección, es un traje a medida de cada caso en particular. No sé si te respondí, Lu. Sí, 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 me respondiste. Me respondiste un poco, también iba pensando esto que decía recién Griselda, ¿no? De la memoria, si es visual, si es auditiva. Digo, en estos casos por ahí no se emplea, entonces es como mucho más dificultoso a la hora de poder abordar un aula La, la y integración, acompañar. la integración sensorial es fundamental, porque de eso sí, se vale por ahí de colores, o ya te digo, o de O determinados... referencias, como tener simbologías que les Exactamente, permite poder armar un esquema que sea acorde a tu exactamente. proceso. Exactamente. Y ahí aparece la parte creativa, lo que decíamos antes, ¿no? Lo que decían las chicas. O sea, la parte creativa de ir, si todo el mundo va por autopista, yo voy, sí, yo voy también al mismo lugar, pero ir por autopista en vez de ir por, no sé, por la ruta principal, voy por una colectora y llego igual. Pero bueno, llego. Mm. Por eso es mucha paciencia, mucha dedicación, mucha escucha. Mucha escucha, mucha escucha, mucha. Y Si entiendo quieren practicar, si quieren practicar este concepto que nosotros tanto tenemos hablado y trabajado sobre escucha activa, acompañen a un disléxico. Bueno, preguntas, ya estamos en la hora, no sé cómo les No, a mí resultó, me cómo quedaba con están. algo que es puntual que generalmente lo escucho en mi tribu, es, por ejemplo, que confundimos mucho el derecho y el izquierdo. También eso da señal a los niños cuando son chicos. Es algo como muy, que ahí da una marca, ¿no? En el derecho e izquierdo. Exactamente. Ahora, no todos los que confunde derecha e izquierda son disléxicos. No, no, tiene que haber un montón Pero como por para... eso, pero por eso muchas veces es tan difícil la detección. Tras que no se sabe también detectarlo a través de estos pequeños predictores, porque después hay otra categoría de dislexia, que no lo comenté y lo digo ahora sobre el final, perdón.
está en la categoría de la dislexia camuflada, porque no presenta ninguna sintomatología. Entonces te volvés loco. Decís, ¿y cómo pesquiso si es o no disléxico? Y no aparece. Sin embargo, es disléxico. Ya a una cosa mucho más profunda, ¿no? Pero bueno, la intención de esta charla, espero que les haya ayudado para poder comprender un poquito más y entender un poquito más, pero por sobre todo poder integrarlo dentro de nuestro radar a la hora de estar con nuestros consultantes. Que tal vez sea un motivo de consulta X. Y cuando te empezamos a trabajar con el consultante, poder tal vez llegar a la raíz, y esa raíz es la dislexia, que la viene trayendo desde allí entonces y donde su autoestima siempre fue cascoteada. Y donde a ciertas cosas creyó que eran así y que a todo el mundo le pasaba así. Y resulta que no era así. Entonces hay un cambio de concepción, de una forma de ser y de estar presente muy distinta. Pero es gratamente esto de poder estar acompañando y ayudando viendo los resultados. Porque los hay, no es que no existen. Lleva tiempo. Pero bueno, vaya ahí nuestro desafío y también nuestra oportunidad de poder ayudar, porque hay mucha gente que lo necesita. Así que Gracias, bueno, Charlie, gracias, asociación. Bueno, gracias a no, todos por haber entregado gracias. cada uno su tiempo para esta Muchas gracias. formación. Así que bueno, Muchas gracias, será Charlie. hasta el próximo encuentro Puro Counseling. Que tengan Bueno, buenas noches todos, ¿eh? Muchas Gracias gracias a gracias, ustedes, gracias muchas por el gracias. espacio y Un gracias por placer. estar. Gracias, Muchas gracias a Charlie. todos. Gracias, Charlie.